Hola, ¿cómo están? Esto es un nuevo video para el canal, es un nuevo video para Es lo que hay. El sufrimiento y la alegría son parte de las cosas que vamos viviendo siempre. Ahora, ¿qué nos hace feliz? Por lo menos para mí, que se murieran todos mis enemigos. Es lo que hay, es lo que hay. El sufrimiento, la religión, la Biblia, las epístolas, las cartas, los concilios. Si bien yo no soy creyente y no soy religioso, y tampoco cristiano, lo aclaro, pero me produce mucha curiosidad la visión que existe por lo menos en el catolicismo occidental respecto al sufrimiento y cómo vas a ganar también los premios ultraterrenos y todo ese tipo de cosas. Y uno de los lugares literarios donde se divaga y se filosofa respecto al sufrimiento es la epístola 1 de Pedro. Y ahí él va creando una idea acerca de efectivamente el sufrimiento, pero no parte de él, sino que parte de los griegos. Pero Sócrates, un montón, pero voy a partir por Platón. Porque Platón dice que nosotros somos felices cuando tenemos las cosas buenas. Entonces, a partir de eso, podemos decir que la ética platónica consiste en aclarar qué es lo bueno y qué son las cosas buenas. La felicidad también es fundamental para la ética aristotélica. La felicidad es el fin de la ética, por lo tanto, el fin de la política. Consiste en un estado en el que van varios componentes. Entonces sostienen que la felicidad consiste en el placer y los que dicen que equivale a la práctica de la virtud, Aristóteles sostiene que son ambas, es decir, está la virtud, el ser bueno, y también el buscar mediante el placer la virtud de la felicidad. Y también la posesión de ciertos elementos como la salud y los bienes materiales. Platón, discípulo de Sócrates, entonces Platón dice, ser bueno, la felicidad estaría en tener lo que nosotros queremos, en la virtud, la salud, el placer para lograr la felicidad, y la felicidad es parte de la ética y la ética es también sería parte de la política. También en el seno del cristianismo va a surgir toda una reflexión acerca de la naturaleza del mal, del sufrimiento y cuál es el lugar del mal en el mundo. Los orígenes de esta reflexión se originan a la tradición judía, por ejemplo en el libro de Job o en Jeremías, pescando la Biblia que hay era Job. Job para mí, porque lo que ellos buscan más adelante es que el sufrimiento y el sacrificio va a ser el camino que te conduce a la felicidad. Yo me detengo siempre en Job porque para mí Job es una figura muy especial dentro del Antiguo Testamento. Si no conoces la historia de Job, Job era un sujeto que vivía tranquilo, tenía su familia, su granja, sus vacas, y era cristiano y profesaba gran fe a Cristo y a Dios. Entonces se junta Dios con el diablo y el diablo le dice, te apuesto que si lo hago mierda, él va a dejar de creer en ti. Y Jesús, como era un sujeto muy egocéntrico y le gustaba apostar y se creía el mejor de los mejores, le dijo, ya, ve y hazle lo que quiera, si al final nunca va a dejar de tener fe en mí. En resumen, Satanás, el diablo, Belcebú, lo hizo mierda. Mató a todos los huevos, los dejó a todos para la cagada y a él lo dejó vivo, solo. Y, curiosamente, Job siguió y mantuvo su fe. Yo siempre me he preguntado qué hubiese hecho yo en ese momento. Me lo cago a Jesús. Le digo averiguo y le digo a Satanás, perdí la fe.
Porque ¿cómo alguien me va a venir a chantajear para que yo crea en él? Ahora, lo que propone es que, bueno, después que cagaron Job y hicieron mierda, Dios como premio le triplicó, no sé cuánto, le dio mucho más de todo lo que tenía. Pero no era su esposa, no eran sus hijos. Entonces yo me quedaría pensando con eso. Y yo la vendo a la primera, no aguanto. Porque ¿cómo me podéis venir a mí a tratar mal? Y también, bueno, en Grecia también hubo este tipo de pensamiento. Y ahí voy a leer esto. No, nada de esto. Y ahí hablan acerca de también de todas las fallas técnicas que había en Grecia, las ideas que ellos pensaban, mucho que la felicidad, la virtud, la ética, pero todo era a nivel poco abstracto. Es decir, muy abstracto, poco tangible. Pero la carta apostólica, dentro de los apóstoles que se ocupa del mal, no la escribió Pablo, sino Pedro. Si es que realmente fue escrita por él, por supuesto. Entonces en su primera epístola, el apóstol Pedro desarrolla lo que nosotros podríamos considerar como la doctrina del sufrimiento, la idea de sufrir algún mal. Y es aquí donde me da rabia. Pedro sostiene que el sufrimiento es una prueba de fe en la que nosotros deberíamos sentirnos halagados, alegrarnos, porque aquel que sufre es bienaventurado. Y más aún si somos insultados en nombre de Cristo, porque el sufrimiento es una forma de padecer el mismo sufrimiento de Cristo. Y eso debería producirnos gozo, porque el sufrimiento forma parte del plan de Dios para la humanidad. ¿Se dan cuenta de semejante atrocidad? Que si te pasa algo malo, es una prueba de fe porque te acercas al sufrimiento de Jesús. Jesús quiso sufrir porque Él quería. Pero no me vengan a decir que yo tengo que padecer lo que padeció Él. Que yo tenga que padecer lo que le pasó a Él. Jesús cuando vino sabía que venía. Dios cuando lo trajo, si entendemos la Trinidad, cuando Dios dijo ya, bueno, ándate a la tierra, Él sabía lo que lo mandaba, como para pensarlo. Por lo tanto, el enfocar esta idea de sufrimiento se opone mucho a lo que pensaban los griegos, porque hay una concepción activa y no pasiva, es decir, tú sufres. El sufrimiento sería una acción, y una acción muy intensa. El sufrimiento sería redención, y no sería azaroso producto de lo que los dioses quisieran. Yo, lamentablemente, yo mezclo los dioses de la tradición griega y también mezclo a Dios Jesús y al Espíritu Santo lo mismo. Porque es capricho lo que hace Dios, así como Zeus y todos los demás, también era capricho y querían hacer sufrir a nosotros, a la especie humana. No sé si por envidia, no tengo idea. Entonces, ¿qué es lo que llegan? Que el sufrimiento es parte de un plan de Dios. Entonces esto va a constituir al final una base teológica para la experiencia como la mortificación y el martirio, pero también para la esperanza. Se trata, según ellos, entonces en una doctrina interesada en dar luz, esperanza, incluso alegría al que sufre, que en justificar de un concepto regido en un esquema filosófico. En el fondo lo que hace es devolver la experiencia del dolor y la desdicha al ámbito de Dios y de los poetas. No entré en detalle en eso, sino que el hecho del sufrimiento ya es una base para justificar el martirio y la mortificación. Eso de sufrir, yo sufro por Dios, porque estoy sufriendo los sufrimientos de Dios, pues entonces voy más allá y debo ser premiado y recordado. Hay una película, Mártires, en la que pasan un montón de cosas y la niña personaje llega a tal nivel de sufrimiento que lo que querían... es que les voy a hacer spoiler, solamente véanla. Y ahí se toca el tema de la felicidad y el sufrimiento respecto y el martirio respecto a
a la doctrina cristiana, porque esto sería parte de un plan de Dios. Qué gran final esa película. Entonces ellos creen que en la epístola, en la cuestión del sufrimiento, ellos sostienen que finalmente el sufrimiento es el camino hacia Dios. Pero Job, investiguenlo, lo hizo mierda. El Dios del Antiguo Testamento era muy gore. Le pidió a, le pidió a Abraham que matara al hijo, a Job lo hizo mierda, hizo el diluvio porque no le gustaban como pensaban distinto a él, a Sodoma y Gomorra lo hizo cagar, si no pensáis como tú, a las esposas de Lot también las convirtió en sal. Entonces, si ustedes se dan cuenta, hay un Dios que es muy sádico y muy egocéntrico. Si no me hacéis caso, fin. Así lo veo yo y lo podemos ver desde ahora. Pero en aquellos tiempos donde se filosofaba mucho respecto a si era o no una virtud, cuál era el camino y el significado de la felicidad y el sufrimiento, tanto así que la salud y lo material también consideraba esto. Y quería comentarles esto, si llegaste hasta acá y el video te gustó, ya sabes lo que tienes que hacer. Y espero sus comentarios respecto a ese sufrimiento del camino hacia la felicidad, el placer como felicidad, porque esto es lo que hay.